hubiera salido ya en algún peligro. Ya no hubiera cargado. El 2013, por ejemplo, método de pinchado y alimentado. Pero fue tan chulo que se quiso meter la lleva allí, pero hace más o menos cobarde, y digo, vaya con un gusto, los militares de la premium, y yo di la vuelta al coche con ellos. Y se hicieron nada más. Yo era el momento que fue un poco de como ya se dio una vuelta de igual que así, ya por nada. Pero ya así como se me puso un coche muy grande de 1000 kilos fuera de si aplacas a ese y vas a hacer como los corderos. Pues si está la calle, y aquí de tapo, vamos a ver qué. O sea, si conocías a ese, ya estabas el problema. Ahora, como no conocieras a ese, incluso era cuando podías ser el problema. Siempre allí era ir al alza. Y decías, oye, vamos a controlar su. Y normalmente son solidarios los judíos. Claro, cuando terminaba de sacar bien, el primero más. Romper las piernas, romper los brazos, algo lo que sea, y los otros nueve fueron por más. Un ataque de varios contra ti. Al primero vamos. Además, desde que ves que sí, el más moteras, tú has hecho aquí primero. Pero vosotros se lo tienen. Ahí ya se acaba mucho el tema. Igual no es mal fuerte, pero él vive. Pero ya es como no te vive, y tapo de boca y los otros no de verdad. Así. El tiempo tiene la opción de salir logrando. O sea. Yo trabajé 5 años en una sala de citas que era muy complicada. Mira, tío, no me toques la suya. Y era movida. Era más aún. Podía darles todos los tres que no. Pues ahí ganaba. No sé quién es. Yo siempre le gusta uno. Y no quiere decir que el resto esté de acuerdo en el pollo. Muchas veces no están de acuerdo. Pero cuando pues se mete. Tú le has dicho primero y ahí se acaba. Yo como un amigo mío se llama la razón, un amigo mío sale de fiesta y no tiene razón. Seguro yo que estoy igual. Pero esperáis. Eso lo tengo yo. Que me interesa por eso, no tenía razón y eso antes. Pero prefiero de ellos. Y los 3 días no soy más santo. Pero mira, mejor que te pegue uno y que sea amigo que no te pegue uno. No va a pasar menos la. Hasta luego. No vuelvo a pasar en la vida. No tengo que la muerte. No
pero el valiente la camiseta Sí. Ahora. ¿De qué es darlos en el coche? No, 3 no. Vine con mi padre, me trajo y no. Me faltan dos, ¿no? No, pues entonces le podemos ir. Vamos. ¿Cómo acabó esta partida, Manuel? ¿Pero dónde me
Luego pillamos todo aquí, a ver. No tengo miedo. Yo es que es esa. Yo no falta la foto por cómo está. Quinto, sí. Pues el está aquí conmigo. Mira, a ver, compró. Debe estar 36, no sé con algo.
Mauricio. Pero el no era tuyo nunca. Se quita ahí. Cuando era muy joven, tú todavía Se hace una gallina. tuviste que meter a otro más, porque si no sería por de 5. ¿A quién metiste? Me parecía que con esta jugada depende cómo salga.
Mejoraste mucho desde que estaba muy Un poquito. Te veo yo ahí más a los puestos. Es la segunda juventud. Si a veces lo demás sí es sensible. Ya lo dice el loco este. La forma que era jugar bien el día, era de ir más. Y ya vamos.
cuando te bueno, ya tengo años, digo, ya podría, no puedo ir. Sí, bueno, ya, yo tengo el número, no me lo digo. ¿Cómo que siempre, eh? Metieron alguno, pero luego lo quitaron. Metieron algún partido de estos. De Wii. Metieron alguno, pero debió de perder mucho el bus. Es el coche que se va a comprar detrás. El coche que se va a comprar detrás. ¿Qué coche va a Tengo que meter yo algo de dinero ahí, porque tengo las puntas. Como tener un malo me lleva sangre, para que te deje ya ver. Un céntimo. Un céntimo, ¿cómo se mete? ¿Qué tal? Voy ahora un segundito. Guille Ya, González Soledari. Roberto Roja Directa también si quieres, de ahí mismo, de B365 lo ves, tiene el servidor puesto ahí. No sabe si sí, ¿verdad? tirado en la silla. Ayer Sullivan dijo el comentarista que tenía el billete de ida, que tenía la vuelta ya cerrada. Es palmar. Compró el billete de vuelta con la vuelta cerrada, que tengo que palmar. No puedo ganar. Sullivan así tirado en la silla. Y dice el comentarista, no, es que tiene la vuelta cerrada ya. Tiene que marchar para... Murphy se puso a jugar con el 3 y luego tuvo opciones. Sí, con 120 le sube el frame, pero luego el otro allí que Todo el mundo ganó el de me parece que fue lo que ganó y ¿Pero eso pasó en el mundo un año? le ganó la final. está muy fiado. No, este año, hace 2 años. Fue el mismo año, fue el año que se hacía una homenaje y subió para campeonato del mundo y lo ganó. Fue cuando este salió, Le metieron 9 años y 40.000 libras en multa. También vi las ganancias. ¿Se lo quitan el dinero o no? No, porque le tienen a mí. El dinero no lo pueden quitar. Le meten 40.000 pavos en multa y... ¿Y cuánto se estima más o menos que haya robado? O sea, robado no. Eso no lo dijeron. Pues que están apostando por... A ver, tío, si cómo no va a ser lógico, los challengers de ping-pong, que igual están jugando por 500 euros, ¿cómo no van a mañana los partidos? Y salen ahí en móvil y puedes apostar. ¿Cómo no vas a mañana? Tú imagínate que metieran esto en móvil, que no ganes nada, que ganaras 500 euros. Ganamos 250, me imprimo esto en cosa que se un misterio, vamos, no pasa ni una prueba, ya te lo digo yo. Tenían que traer un comisario de cada casa y así todo todavía no El tema de las apuestas. todo depende. A ver, tú en tenis, por ejemplo, tú puedes apostar en los Grand Slam. En el tenis
tenis, pero en los Challengers no, tampoco. Y a Willis cuando pasó la movida, Claro. no nos sancionaron tanto tiempo ni le metieron El voleibol, yo que sigo el voleibol mucho, nunca he puesto los equipos favoritos siempre pierden sin primerse, siempre. no pudo jugar Siempre, pero matemático, o sea, te pierden el primer, luego te ganan los otros. que me dijeron que no. Ya viste que Mira que estos son, te pones ganando 3-0, voy para el baño, pillas el móvil y pones, ponga aquí, que te va a ganar el contrario 4-3, que lo deben pagar igual 300 euros, si por ejemplo los unos contra el otro. Ya, pero WhatsApp te lo controla, es una de las cosas que te pueden controlar. O antes una llamada, o antes lo que sea, para mí. ¿Quién te la controla? Una vez que ellos van cada vez fuertes al baño, donde les saque el estoy feliz. Tienen 5 mortales ahí en la mesa. La película no es así, porque no jugaban a que te va a ganar o a que no te va a ganar. Jugaban a ganar frente. No, Ronnie, si quiere jugar ese, cuando es para ahora mismo es el toque lo que pasa es que el problema que tiene ese tío y es que si va a la punta de paciencia, tío, no se va a hacer. Sí, no llegue que no tengan paciencia, ya que prestar apoyo a los juegos. No, porque no ganó, podía haber ganado, tiene 29 y se va a hacer. Mola la pieza, La cantidad de partidos que puede ganar y mucho lo perder en sus torneos. mira, que yo... Que me acuerdo uno que perdió doméstico. Bueno, si está el número 1 ahora, ganando el campeonato del máster, me cago en Dios, yo llevo un tipo de prestigio el máster, macho, ganando los número 5 y ganando. Es que se empezó a tirar cada Voy jugando con gente y el máster de operación. Al final, la semifinal hace un mogollón de años, iba 1-0. Que el máster es a 11 y coge, tiene una bola falla. Era cuando llegó el pelo raspado. Y ya está. Esto es como la la bandera de que hace el empate y todo. Mira, Michael, por el culo. un partido está bien, ya, por lo que tal, No le dice que era eso. En Inglaterra. ¿Lo viste el otro día ya que el primer partido de... ¿Tú no viste el primer partido de Barcelona de Champions que ganaba 1-0 la victoria y empató, pero en 10 o no sé dónde? Ya está Karabati que es que Karabati también fue uno de los que fue condenado por apuestas. El primer partido de Liga Champions que ganan ya quedaba 29, se empató yendo ganando de 51 la victoria del equipo. Bueno, el empate no te quiero ni decir. Y con la cara vacía. No, pues este año siempre ha apostado al balonmano y no ha apostado. Con él por medio no pues. Ahora mismo está jugando extraordinario. Sí, dicen que este año igual es el que gana el mundial. Juega mucho. Y las defensas, Esto me sale bien fácil. Si quiere ganar, lo gana. Aquel que gana 60 jugadas. Tú tienes que hacer los llevados a los 60.000 pavos. Esa ley llama que lo que puedes hacer. no, ellos llegan muy para el campeonato del Reino Unido, que llegan los que faltan, llegan para el campeonato del mundo, llegan para el máster, llegan bien para el, ¿cómo se llama? El abierto bastante. Internacional Championship del Centro, la clasificación esta que tengo yo que vi yo. Son 4 torneos por 4 años. Los demás pasa. Los demás, Bueno, pero los especiales que yo te digo yo que hicieran ellos.
¿No bajáis del 16? ¿Cómo quedo yo? Pues no, nada se queda no, pero yo no sé. Yo comí Que yo leí que ya es número 1 Nadal, pero no sé contra quién va a la final. No lo sé, pero me supongo que yo comí porque estoy viendo que pensé y el basquete me pagaba ahí 3-1 y se llevó con él ventaja 40 y luego yo comí Y luego ventaja por otro. O sea, a un punto del 5-1. Todo como un punto, me quedan 7 horas aquí abiertas y una vez como que ayer jugando con el juego este y vale, quedaba 27 piezas que había quedado la amarilla quedaba aquí y por eso lo entregó un snooker de verdad y se lo entregó directamente no es buque asiste de Colombia los que más me gustan del juego, el Robinson, el Will y el Trump. También, ya que no se le va la pinta, porque también se tiene mucho que se le va la pinta. algunas te van a explicar esto mira a ver si es uno que es un deporte que se hace en una alemana. Pone ahí en internet. Oye, ¿puedo pedir descanso? Es la aglomeración metropolitana más grande de Alemania, que la mayor. No sé qué hoy de tener líneas de carbón, tío, no. Como la cuenca, es que este año cambió el juego. Este año, el año pasado, estaba animal, nada, los pepinos, ahí sí, y 200 o así. Y pasaban, y jugaban las pruebas de ranking, luego los FCs estos, y iban todos los 3 y tal, y ahora les obligan a jugar. Y ahora no había faltas, es todo el los campeonatos pepinos, luego NASA y todo eso, hay que la de... 9 meses al año tiene unos niveles casi todas en Madrid. Luego, por ejemplo, lo que te digo, estuve yo viendo el ranking de ganancias en tengo agregado al Facebook, es un canal, y pusieron una foto del ranking de ganancias, y se me da diferencia que hay
así todo. Entonces, el sacrificio puedes flipar. Claro, van a estar más en patrocinadores. ¿Sabes lo que aquí la misma y la paga semanalmente? Yo voy, si realmente el curso, este caso de esta parte práctica, pues está para hacer la misma. Como en el curso. Cuando la también recuerda que no sabe. Hasta las 10:30. 10:30. Volver a casa con la segunda, la tercera, la segunda no tengo ningún expositorio, a las 10:30 y a las 12:30 empezamos a jugar la final de Pecasín, eso mismo, 6 de seguimos para que otra hora en cruz. Todo ya se retiró, era el sí, pero bueno, yo leí la crónica que pusieron de por qué al parecer fue una pelea en un bar, no tenía aquí tampoco mucha culpa, y lo que pasa es que debió de haber solamente se perdió y un poco lo que cuentan que Ronnie no fue por culpa de él, sí, le un día en un más de 20 minutos tiene paciencia, se lo come todo. El componente de uno que lleva ahí a ver los sitios, desde ese etapa, que ahora sí que Pablo, mucha de la gente que fue allí, hablando con usted, dice que el mejor póster de la historia, pero de ahí no pasa, o sea, pero puede ganar alguna cosa y tal, y digo que no pasa. Puede ser. No, el colgante no. El pureza, joder. Igual hay un parecido con Manolita, pero es
No, yo me enteré el otro día, no sé cómo fue. Yo tengo un amigo que vive en Francia y no sabe si la calle como no lo pone. No, pero no tiene. No, y tiene la entrada de taco también, ¿eh? Cuando era más joven sí se parece mucho. Las fotos que hay de cuando quedó campeón de se parecen mucho. Cuando parecía que Pues salía hecho, iba 1-0 y salía hecho un cigarro y 2-1. Empataron la cañón y hicieron mucho. así me pasa para ir un poquito de que suele ser para mí tengo que dar nada yo se me por la puerta tu puta madre te voy a estar con las ganas y con tu padre otro y el otro para que estás muy delante porque iba a cenar iba a agarrar por la oreja y iba a No, pero eso es porque fue, porque no. Se va a tener algo todavía. Ya, pero es que me lo he por ejemplo, lo que tienes que hacer es meterse y de repente está peña. Pero si ya anda con un Ferrari por ahí. Puso una foto en Facebook. La puta que me marea, y el barbacoa, con la bolita de lado, tal, sin camiseta, se pone más la fiesta.
ser, lo dicen ellos. ¿Sabes cuáles eran más difíciles? Las que tenían ellos, la marca de ellos, la inglesa esta como era. Really. Igual era un pelín más difícil esta. Mira. Eso, pasa muchas veces eso. Bueno, yo lo vi mucho. Yo lo vi muchas. Muchas, 10. 10, 12 veces. Yo llevo viendo algo de Mira qué chupito. llevo llevando desde el año 2006. Ahí va, para esta vez en la cuarta de internet. Bueno, ¿Y 1000 partidas que habré visto? quiero decir que ese Que como ves todo lo soy yo. Tenéis el mejor equipo del mundo. al Madrid, tenéis una foto de Madrid. De verdad cuánto paga el Madrid a ceros hoy y métele. A cero, Hoy el Madrid gana a cero. 1-4. Sí. De verdad. En el Levante. En Levante. ¿Quién pita? Es más importante. Jugar con Madrid, lo importante es saber quién. Muñe. ¿Cuál dice? ¿Elisa y Fernando Alonso? No. Pero bueno, quizá más algún boconcio que hoy yo no voy a decir que hay alguna de estas que Fernando Alonso les parece. Es el mejor piloto ahora mismo de la parrilla. Y lo que pasa es que nunca ha tenido el coche ganador, tío. No era el mejor y ganador. Pero ese, por ejemplo, es lo que pasa en la Fórmula 1. El que tenga el mejor coche, que no sea muy bueno. Si tiene como tiene este año, segundo y medio por Estoy de acuerdo, pero también hay una cosa que nunca valoramos. Carlos Sainz, por ejemplo, cuando ganaba era porque hacía él el mejor coche. Y Vettel a lo mejor, escúchame, a Vettel a lo mejor le estamos también quitando un mérito en que él se acopla muy bien a ese coche y lo hace caminar más. Y Alonso el día que quedó segundo con el Ferrari era el segundo mejor coche de aquella carrera. El segundo mejor coche de aquel día era ese. El día que quedó segundo hace poco, hace 2 semanas, la pasada, hace 2 semanas. ¿Qué dices? Joder, ¿qué dices? Y hoy una pasada vuelta, en la vuelta 3 le dio una pasada vuelta. porque y es muy bueno con el depósito lleno. Como el depósito lleno y es mejor que el resto. Pues que los obliguen a ir siempre con el depósito lleno, que no tengan 2 depósitos, uno lleno y otro para cada banda. Claro, es que joder, Pero joder, si queda séptimo en la clasificación. que yo estoy de acuerdo, o sea, a mí me encanta. Ojo, que yo no soy anti-Alonso y me encanta Alonso, pero yo también me jode que se le quite el mérito. Que yo le quito mérito, pero Hay no gente puedes que cae en eso. tú no puedes decir que Vettel es el mejor porque tiene un misil de coche, joder. Ya, pero ahora posiblemente tengas que decir que ahora el coche es el mejor, pero no sabe lo que pasa. Escucha, que ya quiere decirse ganar muy bien. Tú quieres decirse que Vettel, como tiene el mejor coche, no puede ser el catalán como el mejor piloto ahora mismo. Porque solo porque tiene el mejor coche. No, no cometía error. Parece que no Ahora existía. Estos años de atrás no cometía errores. A mí me parece que lo hace Esto muy se bien. tiene muy fácil. Se llama en este de el año que viene todos los días cualquier cosa. Y además otra cosa que voy a decir. Que están haciendo Es la muy bueno todo. Para todos y ya están haciendo ahora mismo el que manda y el que vuelta para acá los Red Bull, tío. Hicieron cambiar los neumáticos, cambian los neumáticos. Y no hay más, que le dan todas las ventajas a ellos. Este año, y el anterior, y el anterior. Y eso no puede ser más. Si no, es el coche, pues los neumáticos, ¿sabes? el único 40 kilos y pena, tío, que era Alonso, sin ser realista ni nada, siendo realista, tenía que tener otros 2 mundiales con la
salieron en el 2010 con la estrategia de Ferrari que la carrera va a salir, y el año pasado sí que iba a estar allá el porque yo ya no digo nada de lo de región, ahí fue igual de fallo lo de porque él intentó mira macho, que para un coche que te pase a centímetros de un casco que casi tú no podías ver hasta matado. Qué pena. No, lo que pasa es que no mola tampoco así como ahora, tío. Y ganan Lo que es un poco más improvisado. ¿Quién ganó? 6, 4, ganó 2 años por 6, 5. 3 puntos, el Vettel, 2 años por 3 puntos. Y esto les va a sacar los de esos dos y más otros dos. ¿Puedes reenganchar, sabes? Porque no pierdes la vida. No, este año ya ¿A punto? ¿O vas a esperar un poco? Es que te matan los cojones, rompen de poder. La gente que llevan los mismos trazos de la el Weber le están penalizando porque se pira y por otras más porque no quiere colaborar con el otro y nada. Porque vaya, el primero macho el año que se jodió y además se queda el mismo coche que además se queda el mismo coche que ahora. Hombre, por supuesto, tío. Es que no le hace falta. No le hace falta competir con... Pero si Massa queda un paquete, joder. Massa queda ahí. Ojo, un paquete comparado con Fernando. Es todo el piloto, todos décimos. En calificaciones donde los tornillazos dicen que calificar el capuz es un buen calificador que más sí que la fuerza de Fernando. Massa dice que desde que metieron el tornillazo que cambió mucho con el piloto, porque no era tan malo. No digo que sea malo, pero comparado con Fernando... Si te metes un Era muy rápido. Ahora es muy rápido. Claro, esos tornillazos. Mira, yo te voy a decir una cosa, el año que viene dice que van a meter a los años Ya lo dice. Pensaban que le faltaba un tornillo, ahora de sobra. a final de año. Sí o Seguro. sí o Te lo garantizo. Sí, o- ¿Quieres apostar 100 euros ahora? Os los guardo yo, hago yo de Vamos a que al final del año el Alonso y saca, vamos, pero por la grada al récord. ¿De qué? A ver, Que va a quedar por delante de la clasificación del Mundial y en todo el Estamos hablando del año 2014. Tengo una pasta, Claro, ¿cuánto sabéis de Fórmula 1? igual que tú, rector era el vuestro, Sí, por los cojones. ya verás, ahora que no salga el día antes, pero si no, Yo creo que Alonso 20 puntinos y en las clasificaciones sale tercero récord y octavo de 8, como siempre, ¿no? Te lo digo yo. por los Y empata puntos con él y eso que estuvieron haciendo la cámara desde la décima carrera. no puede, ¿no? Hasta el 2016 no se mueve. Hasta el 2016 no se mueve. Que vaya en bici. Pues sí, me da por culo que la gente lo critique porque por una cosa que no tiene que ver con Tú que tienes que darme una ¿Cómo es posible que este tío tenga tantas ideas? Las salidas las hace no las hace solo hay muy poca diferencia de unos a otros, tío. No puedes entrar en Alonso solo. Alonso solo me hace 3 salidas, así espectaculares. En los últimos años, Raikkonen sale libre también, cuidado. vale, pero ahora Aquí menos coche que Alonso. Claro, es que por eso habla de 3. no, estamos hablando. Yo digo, ¿quién es el mejor piloto? Raúl Es este una año opinión mía, gana igual o más que el Ferrari. Última carrera, ninguno de Mira Grosjean, que dos en esta clasificación por delante. Un tío macho porque caiga mal, porque diga que no
puede considerar un buen producto. ¿Sí o no? Que ni yo cuando lo vas ni nada. Por lo presentado y Lo que es eso, coger algo y decir, es que tiene la postura de todas las semanas no sé qué ocurre un poco yo. Imagínate la puta que me pasa, que el año pasado no jugó ni una puta prueba de circuito y otros mundiales lo ganó, joder, Y esos zapatos, tío. ¿Quién eran esos? Estos son los del campeonato del Reino Unido, joder. Pero bueno, en el campeonato del Reino Unido no lo dejan jugar. No lo dejan jugar. Pero tienen que ser de esos otros, hombre. No vale de brillantes, no vale, te lo digo yo. Jugó con unos zapatos, pero en vez de llevar como brillantes, llevaba No es que eran blancos, sí, que eran blancos. Los zapatos tienen que tener negro. Pues es cazadores de eran de piel, no eran de brillo. en el campeonato del mundo siempre también jugó con ese zapatos. Que sí, Sí, es una carga. Con Chico mismo